Estamos en un entorno de bajadas de tipos de interés. Y esto puede ser un buen momento quizás para tu primera inversión inmobiliaria, tu próxima inversión inmobiliaria. Pero claro, estamos en un momento de bajada, es decir, la tendencia es un poquito más hacia la baja. Y si encuentras una oportunidad hoy, ¿qué haces? ¿Esperas? ¿Firmas? ¿Qué haces con eso? ¿Podrías conseguir un mejor tipo de interés, una mejor hipoteca? Hoy os quiero contar cómo en mi vivienda personal, en mi vivienda habitual, conseguí un 1,5% de tipo de interés a largo plazo. Imagínate en una hipoteca a 30 años, lo que supone un 1,5% de tipo de interés, incluso está por debajo del promedio de la inflación del 2%. Es decir, estaríamos hablando de una hipoteca ideal, ¿no? Estoy diciendo un 1,5% fijo. Entonces, estaríamos hablando de casi de una hipoteca ideal, ¿no? A 30 años, pues prácticamente, de hecho, la inflación estaría por encima, es decir, estaríamos ganando dinero a ese dinero prestado con el precio futuro del dinero según los meses que vayamos pagando. Por lo tanto, creo que es una historia interesante que voy a compartirte y te voy a intentar trasladar diferentes ejemplos de cómo conseguir este tipo de hipotecas. Si te quedas hasta el final del vídeo, te contaré cómo lo hice con esta hipoteca y con otro piso que también compré con un tipo de interés muy competitivo. Bienvenido a Educación Financiera Info, soy Héctor, emprendedor e inversor y estoy comprometido en compartir mi experiencia en las finanzas personales para que tú también puedas alcanzar tus metas financieras. Hoy quiero contarte cómo he conseguido hipotecas a precio fijo con un tipo de interés bastante interesante y en este caso por debajo de la inflación. ¿Te interesa? Empezamos. Bueno, pues nos remontamos a 2022, a enero de 2022. Yo vivía en un piso de 2 habitaciones y con familia, con niños, era un piso que se nos había quedado pequeño y necesitábamos uno más grande. Y los vecinos de pared con pared tenían el piso de 4 habitaciones. Era el piso ideal para mí. Me contaron, en noviembre del 21, me contaron que iban a vender la casa y iban a irse a otro sitio. Entonces yo les pedí que fuera yo el primero, que fuéramos los primeros, ya que éramos los vecinos de siempre, que fuéramos los primeros a los que nos tuvieran en cuenta para realizar esa compra, esa operación. Y por lo tanto negocié con ellos vender mi casa y comprar su vivienda de 4 habitaciones, que sería el piso que yo quería. Bueno, estamos en enero de 2022. Si recuerdas, en enero de 2022 estaba ya la polémica, la crisis o el conflicto, como lo queramos llamar, entre Rusia y Ucrania. Y claro, yo veía que no íbamos a firmar en el corto plazo, sino que en este caso me habían dicho que iban a vender la casa, pero se iban a ir cuando les entregaran la casa nueva. Estamos hablando de julio o agosto. Claro, si me hubiera esperado a julio o agosto de 2022, me hubiera llegado todo el problema de la subida de los tipos de interés que se preveía con el tema del conflicto de Rusia y Ucrania. Y yo quería fijar el precio de la hipoteca a precio de hoy, es decir, a precio de enero o de febrero. Entonces, claro, yo tenía que fijar el precio de la hipoteca hoy para una compra que tenía que realizar 6-8 meses más adelante. No tenía la fecha fija. Y de hecho, los bancos, cuando te dan una oferta de una hipoteca, te dan una oferta con una caducidad de un mes, generalmente, o como máximo 2 meses, ¿no? Y como sabes, una vez te han hecho la oferta de la hipoteca, el proceso de firma es largo y es tedioso porque tienes que firmar un consentimiento, tienes que ir a notaría, a realizar una serie de test y de validaciones, y ese proceso se puede alargar 2-3 meses, 4 meses. Claro, yo sabía que tenía que firmar lo antes posible para que no me subieran los tipos de interés, que de hecho pues en octubre, noviembre o en julio de ese mismo año pues ya estaban en los entornos del 3, del 4% y esto hubiera encarecido muchísimo mi hipoteca, cuando aquel entonces estaban al 1 o al 1,5. ¿Qué hice entonces? Acordar en este caso eran personas conocidas y era una negociación que se podía haber llevado, pero que lo podrías haber hecho, lo puedes hacer en cualquiera de los casos. Estas opciones siempre las tenemos encima de la mesa. Yo lo que hice fue acordar con ellos comprar la vivienda hoy para tenerles alquilados hasta que se fueran en el momento que tenían que entregarles su nueva vivienda. Es decir, yo le pedí al banco la oferta de la hipoteca a precio de enero de 2022 con un tipo de interés fijo del 1,5% y quería firmar la hipoteca, la firmé de hecho en febrero, justo antes de la invasión de Rusia y Ucrania. Firmé ese precio, ese tipo de interés al 1,5% y negocié con los propietarios cambiar de ser propietarios a ser inquilinos
hasta que les entregaran su nueva casa. Por lo tanto, ellos no tenían que hacer ni la mudanza, ni tenían que cambiarse de casa, únicamente hice un contrato de arras con un alquiler en el que ellos podían seguir viviendo en este piso y firmamos la compraventa. Ellos me pagaban un alquiler, que en este caso negocié un alquiler, como era yo el más interesado, negocié un alquiler prácticamente que me cubría solo la hipoteca y la comunidad, es decir, lo más bajo posible, para que no fuera un problema para ellos, porque para ellos su objetivo era seguir viviendo en su casa y venderla cuando se fueran. Pero me hicieron el favor de firmarla hoy, de firmarla en el precio que a mí en el momento que a mí me interesaba, por mis tipos de interés que a mí me interesaban, y seguir viviendo en esa casa hasta que llegara el momento en que ellos tenían que irse. Entonces, a partir de ese momento, una vez firmada yo la hipoteca al 1,5% en enero, yo ya no tenía prisa para que se fueran ellos, porque les podía seguir teniendo alquilados y seguir cubriendo, en este caso, los costes de la hipoteca, pero teniendo ya garantizados esos 30 años el 1,5% de tipos de interés. Esta fórmula la podrías usar de muchos conceptos, es decir, podrías intentar adelantar la firma o atrasar la firma. Es decir, otro concepto podría ser apalabrar una compra de un piso o de una vivienda, pero si tú ves la tendencia de los tipos de interés que van a subir o que están subiendo, que es una tendencia ascendente, lo antes que puedas apalabrar la firma y realizar la firma de la hipoteca, cuanto antes lo realices, mejor tipo de interés vas a conseguir. Pero si es al revés, como es una vivienda que voy a firmar ahora recientemente, si ves que los tipos de interés están bajando en este caso, lo que puedes hacer es intentar prorrogar al máximo posible la firma de esa hipoteca. ¿Por qué? Pues porque puedes negociar con el propietario que le puedas estar pagando un alquiler con opción de compra durante unos meses, por ejemplo, como es el caso de la vivienda que tengo que firmar ahora en las próximas semanas. Yo estoy pagando un alquiler con opción de compra que está negociado hace bastante tiempo, estamos hablando de hace 3 años, un alquiler con opción de compra, y lo que tengo es la posibilidad de durante esos 3 años elegir el mejor momento de la compra. Cuanto más tarde mejor, evidentemente, porque ese alquiler con opción de compra con derecho de subarriendo, lo que está haciendo el inquilino que está viviendo ahí es pagarme esa cuota, esa amortización de capital. Pero tú en esa franja, en esa ventana temporal de 3 años, puedes elegir el mejor momento para elegir la firma de la hipoteca. Si tú ves que están en un momento de tendencia bajista, cuanto más puedas prolongar ese plazo, mejor. Porque si ahora mismo los tipos de interés están al 2,5% o al 3%, si quieres conseguirlo por debajo del 2 y ves que los bancos centrales están bajando 0,25 cada 3 meses o cada 6 meses, pues si prorrogas y consigues firmarlo más adelante, en 3 meses podrás tener medio punto por debajo de tipo de interés en una hipoteca a 25 o 30 años. Que ese medio punto, si encima lo consigues fijo y te consigues una hipoteca al entorno del 2%, haber ganado ese tiempo o haberlo firmado antes o haberlo firmado un poquito después, te permite conseguir esa hipoteca del 2% a 30 años y tienes pues más o menos empatando la inflación, y por lo tanto tienes una hipoteca súper competitiva y que puedes pagar y que no te obliga a firmar en el momento donde tienes la oportunidad, sino que negociando bien con el comprador tienes la oportunidad de hacerlo un poquito antes o hacerlo un poquito después. Con esta fórmula del alquiler, o para que continúe ese propietario viviendo, o con un alquiler con opción de compra para que te prorrogue o que te permita firmarlo más adelante, podrías resolver y elegir el momento temporal, la ventana temporal en la que a ti te interesa en función del crecimiento del tipo de interés o de la bajada de los tipos de interés. Espero que esta reflexión, que este ejemplo personal, que es muy personal, que es mi propia vivienda en la que estoy viviendo y la propia inversión que voy a hacer en las próximas semanas, te haya servido de inspiración. Yo creo que este tipo de anécdotas, más que anécdotas, de experiencias reales, de inversores reales, haciendo operaciones, y en este caso inmobiliarias, operaciones como os cuento siempre de inversión, pueden ser interesantes para vosotros. Si es así, por favor, me gustaría leeros en comentarios si tenéis algún tipo de experiencia relacionada con esto, alguna experiencia diferente de trucos o mejoras que podéis hacer para mejorar esos tipos de interés, pues siempre, por favor, me gustaría leeros en comentario, y cualquier otra sugerencia de dudas o de comentarios que queréis que hagamos en próximos vídeos, así en la sección de OnlyFins podemos abordar más experiencias y más vivencias como la que os he contado. Y por supuesto, déjame un like muy fuerte, suscríbete si aún no lo has hecho, y recuerda, como decía mi abuelo, el mundo es de los valientes, e invertir en inmuebles y pensar y estratégicamente decidir en qué momento tienes que firmar la hipoteca para conseguir tipos más competitivos es de valientes. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.